Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del señor asambleísta Mauricio Zambrano, con quien vamos a conversar sobre este proyecto de ley, eh, yo digo mal llamado de apoyo humanitario, pero ya nos sabrá explicar el asambleísta, pues, por qué, si ellos habrán visto alguna cosa que es de apoyo humanitario, pero este está llamado así. Y es posible que el día jueves, o no sé cuándo ya vayan a convocar, o si está convocada y no nos habíamos perdido la pista, para el debate ya de esta ley y ver qué propuestas están preparando para que en este debate sean analizadas. Señora asambleísta, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta. Muy buenas tardes, estimado César. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho muy bien. Qué bueno, César. Qué gusto saludarte. Gracias. Muy buenas tardes para todos los hermanos ecuatorianos que nos escuchan en este momento por el programa Hoja de Ruta. Permítanme enviarles un gran saludo, un fuerte abrazo y un mensaje de fortaleza para salir adelante de esta situación en que nos encontramos. Y sé que con una mente y con acciones positivas vamos a poderla afrontar y saldremos adelante de ella. Así es, estimado asambleísta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo han visto ustedes el análisis de este proyecto de ley? ¿Realmente tiene algo de apoyo humanitario o estamos solamente es un decir, porque lo que estábamos viendo, de lo poco que conocimos de la ley y de lo que habíamos leído, es que todo es la carga para el pueblo ecuatoriano? Así es, César, no te alejas de la realidad, la verdad, y como comentaste, saber si es una, como dijiste al principio en la entrada del programa, saber si esta es una ley en realidad que es humanitaria, se la puede llamar así, pues lamentablemente te comento que es una ley con muchos errores a nivel constitucional, ¿no? Y errores en atender las necesidades prioritarias de nuestra ciudadanía, que es lo que necesitamos en este momento. En lugar de ello, nos envían una ley que prácticamente favorece al empresariado, busca objetivos políticos para el Ejecutivo y, no, y lo más llamativo es que no toca la banca privada, ¿no? Es una ley de 38 artículos con 5 disposiciones generales, una disposición derogatoria, 4 disposiciones transitorias, artículos incluso que aparte de romper el marco constitucional, pues estaban totalmente fuera de lugar de lo que se necesita en estos momentos, que es una ley que si sabemos entender lo que se necesita ahora, la ley debió prever y recoger lo que el país en realidad requiere. Es una ley de ayuda humanitaria que permita afrontar la crisis tanto en lo económico y lo que mucha gente necesita ahora en el bienestar social después de permanecer por tanto tiempo en cuarentena, en aislamiento. Entonces es una ley que prácticamente no recogía esto y bueno, se trabajó en la ley y prácticamente en un 80% logramos hacer grandes cambios, pero lamentablemente hay situaciones que, como tú bien lo mencionas, lo primero que buscó fue golpear, antes de buscar otras acciones de recaudación, lo primero que buscó fue golpear el bolsillo de la ciudadanía, cosa que en estos momentos pues no se puede pensar. Y más aún, si la pandemia persiste en el avanzar del tiempo, pues mucho menos puedes irle tocando el bolsillo a la ciudadanía y más como lo pretenden por 9 meses. Entonces, esto tiene que hacernos reflexionar y hacerse un llamado de atención de que no es una situación sencilla, lo entendemos, no es una situación fácil, pero también el gobierno prácticamente lo que se la pasa diciendo es que el país está quebrado, eh, y esa es la excusa que ellos, donde se han soportado para decir, necesitamos que todo el mundo arrime el hombro, sí, como no, la ciudadanía puede ayudar a arrimar el hombro, eso es entendible, las empresas pueden arrimar el hombro, eso es entendible, pero por 9 meses. O sea, y por 9 meses estarle topando el bolsillo a las personas y encima de eso a ciertos funcionarios públicos que se han satanizado, los funcionarios públicos, eso es más de, no lo digo yo solamente, lo dicen muchos asambleístas y lo dicen personas que comparecieron en la comisión, César. Entonces, satanizar al empleado público y encima decirle, te vamos a restar de tu sueldo tanto, un X porcentaje, hablamos de hasta de un 10, de un 20%, y encima de eso, por 9 meses la persona tiene que contribuir y el gobierno no busca otras medidas que sí pueden haber para realizar para efectuar una recaudación. Eso tiene que llamarnos a la reflexión y eso no puede seguir siendo. Ahora, ¿qué propuestas se ha hecho como para aumentar esta ley o para poder reformar
algo de esta ley, porque si bien usted dice la banca no ha sido topada, ¿por qué a ellos no se les puede, y, no sé, ponerles algún tipo de recargo, de impuesto, pero que claro, obviamente tenga las limitaciones para que no le trasladen al cliente, sino que ellos aporten, porque ellos son los que más han ganado en estos últimos años, en estos 3 últimos años. La banca privada ha tenido excelentes utilidades y podría tranquilamente pues aportar en esta crisis sanitaria. Justamente, César, no es que no se lo quiera topar, no lo quieren, no lo quiere topar el actual gobierno. El actual gobierno no quiere entrar en problemas con la banca privada. Y sabemos quiénes son quienes dirigen la banca privada y lamentablemente son quienes cogobiernan. Eso no está oculto para nadie. Fíjate, César, y disculpa que me traslade un poco en el tiempo, se le perdonó a la banca privada las deudas que tenían pendientes con el Estado. Se le perdonó en un proyecto de ley que fue aprobado en la Asamblea Nacional por aquellos asambleístas que están bajo esa premisa de trabajar en concordancia con la banca. Y como tú bien mencionas, en estos actuales momentos, en un principio se le pidió arrimar al hombro al pueblo y se hablaba de solamente topar a los que sean los contribuyentes, simplemente los trabajadores públicos. Y yo me puse a hacer una cuenta, ¿no? Muy sencilla. Se le pedía más o menos a los trabajadores públicos el 10%, y haciendo un promedio, ¿no? De que un trabajador que gane alrededor de $900, hacer promediando, ¿no? Echando números, eh, se podía recaudar, sí, como no, $16 millones entre los trabajadores públicos. Pero cuidado, $16 millones podrían haber solucionado la pandemia contra $324 millones que se pagaron para los bonos de la deuda. O sea, hay que pensarlo, ¿no? Y tocando el punto que tú bien mencionas, lo que ganó la banca privada en el año 2019 ganó alrededor de casi unos $600 millones, por decirlo así, fue la ganancia, ¿no? De los 10 principales bancos, sumada los 10 principales bancos del país. Si tú le quitabas el 10% a, a eso, a esa ganancia, pues cubrías mucho más que estar topando a los trabajadores públicos. Ojo, no estoy diciendo que con esto no se quiera contribuir. La gente puede contribuir con lo que desee. La gente puede decir, mira, yo quiero de mi sueldo que me quite un 5%. Eso es una contribución solidaria. Pero si vas a realizar una contribución obligatoria, porque prácticamente lo estás haciendo obligando, deberías de darle un poquito de holgura, ¿no? A la situación y pensar una cosa es lo que tenemos ahorita en el momento y otra cosa es lo que podemos tener post pandemia. Y como lo he dicho en otras intervenciones, cuidado y lo que generamos con este proyecto de ley que quiere el Ejecutivo y que lamentablemente en la mesa se discutió y desde la bancada de la Revolución Ciudadana fuimos muy enérgicos, por eso votamos a abstención. No porque no queramos una ley humanitaria que apoye, no, sino por la forma que se está llevando y se está perjudicando a la comunidad, la están perjudicando a nuestros hermanos ecuatorianos y a la ciudadanía. Son los que están siendo menos favorecidos, perjudicados con esta temática. Entonces, ahí hay que razonar, hay que ser un poquito, yo digo, y lo he dicho en otros momentos, hay que tener un poquito de sentido común, un poquito de lógica, ¿no? O sea, lo que pueda pasar ahorita lo podemos quizás solucionar con otras medidas recaudatorias, pero cuidado, y si con esta medida que quiere implementar el gobierno terminamos afectando más que la pandemia, por desesperación de perder trabajos, por desesperación de no ganar el sueldo, por desesperación de no tener que llevarle a la mesa a los hijos, entonces, ¿qué vamos a generar? Problemas más graves que lo pueden haber generado con la pandemia actualmente. Claro, problemas más graves que se pueden generar luego, porque también podría existir un estallido social, la gente que no esté de acuerdo y obviamente quieran reclamar que es su derecho. Ahora, hay una tendencia a nivel mundial, y la tendencia a nivel mundial es justamente que los que más tienen sean los que más aporten. Inclusive el mismo Banco Mundial y el FMI ha dicho que se puede condonar deudas a países en desarrollo. ¿Por qué no se podría, dentro de esta ley, indicar o poner alguna cosa que pueda presionar para que el gobierno converse con el Fondo Monetario, pero para una condonación, no para pedir más plata, sino una condonación de deuda o un diferimiento, alguna cosa? ¿Qué es lo que están haciendo ahora los países? Sin embargo, nosotros no se ha visto más que lo que nos dijo el presidente, que posiblemente en agosto había que agradecer a los tenedores de la deuda de estos bonos porque nos van a cobrar en agosto.
pero de ahí a otras conversaciones como lo están haciendo otros países, entonces no tenemos absolutamente nada. Sí, César, como bien mencionas, es lamentable las acciones del gobierno. Muchos países, inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial lo dijeron antes de finalizar el mes de marzo, que no se preocupen los países por pagar intereses, bonos de deuda, que no, estén tranquilos, que solucionen el problema a lo interno. Prácticamente ese fue el mensaje a nivel mundial. Pero ¿qué salió el ministro de Finanzas con el actual gobierno a hacer? A derivar un dinero que bien se pudo haber utilizado para comprar los insumos médicos, para entregárselos a los hospitales, para surtir de respiradores, para surtir de insumos médicos a quienes están al frente en la primera línea, que son nuestros médicos y al personal de salud, porque, a los cuales les mando un fuerte abrazo y mi admiración por lo que están haciendo, ¿no? Pero, ¿por qué el gobierno no pensó en, y como tú bien lo mencionas, vamos a tener una reunión, me reúno con ustedes, conversemos, yo no voy a pagar la deuda ahorita, la pago después, ahorita necesito solucionar el problema interno que tengo, el problema más aún cuando hemos sido, creo que el segundo, por no decir el primero, país en la región con mayor afectación y con el peor manejo de la pandemia. Entonces, yo a veces digo y pienso, como dice otro colega asambleísta, parece que al gobierno se le acabaron las ideas. Entonces, sí me siento para otras cosas con el Fondo Monetario, pero no me siento para tocar un tema sensible, un tema de la sociedad. Estamos hablando de personas, aquí no estamos hablando de mobiliario, no estamos hablando de edificios, no estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de seres humanos, vidas que se están perdiendo. Entonces, el Fondo Monetario se pronuncia de una manera, pero la acción del gobierno es otra. Y cuidado, porque ya hay un documento circulando por ahí que está justamente en páginas web donde quizás hay un compromiso del gobierno de pagar en el mes de agosto quizás otro pago y otro abono a la deuda. Y cuidado, estos fondos que se están recogiendo vayan a derivarse para eso. Por eso es que nosotros hemos sido muy enérgicos en la mesa de la comisión y mi postura fue de que tenía que estos recursos que se logre recaudar, pues simplemente tiene que irse al derivado, al sector salud, ya sean insumos médicos, ya sean respiradores, ya sea en todo lo que necesita para afrontar, en pruebas del COVID-19, todo lo que necesita para afrontar la actual situación médica, en derivar en un impulso al bienestar social, es decir, a esas personas que tienen que salir el día a día a tener el dinero para poder llevar un plato de comida a la mesa, darles ese piso social, ese piso de alimento y el impulso a la economía interna del país. O sea, mantener tratar de dinamizar poco a poco la economía. Pero lamentablemente el gobierno no piensa así, el gobierno simplemente piensa de otra forma que yo ya, verdad, la veo totalmente incoherente y así como tú bien mencionas, que hemos pensado muchos asambleístas, cuidado con un estallido social, un efecto social que puede traer una grave repercusión para la situación que estamos viviendo. Claro, y un estallido social que quiere endosarles a ustedes, a la Asamblea, la responsabilidad, obviamente, porque Exacto. ha habido una campaña inclusive de desprestigio hacia los asambleístas para que, no sé, presionar de alguna manera, e inclusive se ha hablado de la muerte cruzada, que De la es famosa muerte la cruzada. famosa muerte cruzada, pero obviamente esto podría ser hasta el 14 de mayo. ¿Usted cree que lleguemos en el debate de esta ley, de este proyecto de ley, hasta esas fechas o será que acabamos antes? Bueno, prácticamente tenemos para tratar la ley llegó el 16, la envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, nosotros la empezamos a tratar el 17, el 18 de abril en la comisión, recibimos a los actores, durante los primeros 10 días, 5 días fue recibir a diferentes representantes de organismos de trabajadores, a economistas, a personas que nos podía dar estas luces para ir mejorando este proyecto de ley. Cumplimos y entre los 10 días ya tenemos el informe para el primer debate. Ahora hay que presentarlo el día de mañana en el Pleno, mañana será el debate, el primer debate, recogeremos todos los insumos, iremos a la mesa para presentar el informe para el segundo debate y yo creo que sí vamos a llegar a poder nosotros como representantes de la ciudadanía, los asambleístas en la Asamblea Nacional, pese a que tú bien lo has dicho, o sea, nos han desprestigiado. Y bueno, pueden decirlo, el gobierno puede desprestigiarnos, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir siempre trabajando como lo hemos venido haciendo de la mano con nuestro pueblo ecuatoriano. Pero no vamos a ser coaccionados, no vamos a ceder por ningún tipo de amenaza. Ya lo dije en otra entrevista, si ellos quieren la muerte cruzada, pues vamos a la muerte cruzada, aunque
cuidado, no es lo más recomendable en este momento de esta Claro, situación, ¿no? Porque se exactamente. tiene que llamar a elecciones y todo eso. Pero nosotros no tenemos miedo de eso, nosotros no estamos aferrados al cargo. Nosotros de la bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido claros y enérgicos en esa postura. Nosotros no estamos aquí por un puesto, por un cargo. Nosotros estamos aquí por el mandato del pueblo, para lo que se nos dieron esas curules que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a cada uno de los ciudadanos ecuatorianos que votaron por nosotros. Y es cumplir y ver las necesidades que el pueblo necesite para nosotros, en nuestro rol legislativo, poder crear leyes, y nuestro rol fiscalizador, pues fiscalizar y ver que esas mismas leyes se estén ejecutando y se cumplan como tiene que ser. Entonces, por eso mismo no tenemos miedo a las amenazas con las que nos vengan, y por eso mismo fuimos enérgicos, y por eso fue nuestro voto de abstención. Vuelvo y repito, no por no querer una ley, no por no querer ayudar al pueblo, sino porque estamos viendo que quienes están siendo afectados con ese proyecto de ley, como va el debate el día de mañana, es nuestra comunidad. Fíjate, César, inclusive hasta se está hablando de una reducción de la jornada laboral en estos momentos, y inclusive la remuneración misma. Ya está bien, yo entiendo que el trabajador prefiere esto a quedarse sin trabajo, pero cuidado, se puede buscar otra solución. Quizás pagarle por unos meses la remuneración tal cual como tiene que ser a la persona, y luego en otro momento puedes cubrir otras horas de trabajo una vez que ya se pueda. O sea, buscar una solución, pero es que no se sientan a buscar soluciones. Dicen que tienen que haber acuerdos, pero los acuerdos favorecen y buscan favorecer a las empresas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si es una ayuda humanitaria? Es para los seres humanos, no es para los grandes empresarios y las grandes corporaciones. Otro tema que se hablaba era de que justamente el tema recaudatorio es totalmente grave. Empezar desde que una persona que gana 400, $500 no cubre ni siquiera la cesta básica. No cubre la cesta básica. Entonces, empezar con un piso desde el que menos tiene, que empiece a contribuir, pues a nosotros nos parece totalmente ilógico. Y nos parece que no son las medidas recaudatorias. Se puede buscar por otras medidas, por otras acciones, incluso aumentar por un tiempo lo que es la contribución al impuesto sobre la renta, para obtener quizás de ahí un porcentaje de la alícuota para que sea derivado al tema del impulso de la economía. ¿Qué pasa con esas grandes cantidades de dinero que han salido como fuga de capitales? ¿Qué pasa con ese dinero que está siendo invertido en otros países? ¿O qué pasa con ese dinero que tienen en paraísos fiscales? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué ese dinero no es grabado, y por qué no se da de esas personas, de esas empresas que tienen dinero en paraísos fiscales? ¿Por qué no se los graba a ellos, y que esa contribución, ese dinero que se graba, venga acá como contribución para ayudar en el tema de la crisis O humanitaria? incentivos para que repatrien los capitales Claro, también, para que pues, o sea, repartir los algo. capitales. Porque Exacto. fíjate que es muy fácil, la mentalidad del empresario es muy fácil. Hago dinero aquí, en un país dolarizado, un país que tiene un alto costo de vida, eso lo sabemos, somos un país caro dentro de la región. No somos competitivos a nivel de Perú ni Colombia, no somos competitivos con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una economía dolarizada, una economía que va a depender del dólar. Entonces, ellos logran hacer un dinero aquí, pero lo prefieren invertir afuera. Prefieren llevarlo a otros países, a invertirlo, a tenerlo guardado, inclusive a tenerlo allá. Porque ese dinero bien podría dinamizar la economía interna del país, podría justamente atraer inversiones, más capital extranjero. Pero no, la mentalidad no ha sido esa, la mentalidad ha sido: hago dinero aquí y lo saco, me lo llevo. Entonces, ¿para qué? En lugar de proteger tu dinero afuera, protégelo aquí, protégelo dándole trabajo a los que lo necesitan. Entonces, ¿por qué no? Sí, es verdad, poner un incentivo para que traigan ese dinero otra vez acá, Ujú. pero que se traiga ese dinero que actualmente se necesita aquí en el país. Un impuesto al patrimonio. Las personas que en verdad tienen a patrimonios totalmente altos, pues un impuesto, estas personas contribuyen con un impuesto para esto, donde se lograría tener una gran recaudación de dinero, y hablando en cifras, serían recaudaciones muy fuertes, que justamente podrían lograr lo que el actual gobierno con este proyecto de ley quiere lograr conseguir, que son alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares. Se podría de esas formas conseguir hasta más cantidad de dinero. Exactamente. Se podría conseguir más cantidad de dinero, pero si hubiera la voluntad del gobierno justamente para que se trabaje de esa manera y haya, o sea, y afectar en este caso, pero temporalmente, a quienes más tienen. Señor asambleísta, ¿cómo le ve usted el panorama político dentro de la asamblea para el día de mañana? ¿Cree usted que consigan los votos para pasar, aprobar este primer debate o cree usted que en el peor de los casos puede haber un archivo de la ley a futuro? Fíjate, César, la postura dentro de la comisión no era la que yo esperaba. Fíjate, yo no esperaba por lo menos la postura de un representante de la bancada de los socialcristianos, ¿no? El voto en abstención, justamente porque es
particulares de la ley que a él no le parecen, y justamente otro asambleísta de Suma también estaba planteando y vota abstención porque dice que el 80% de la ley que se logró mejorar inclusive tiene errores, y yo vuelvo a repito, hay errores constitucionales que dentro de la ley no deberían de estar, y nosotros como representantes del legislativo, como el último poder del Estado, y siendo los asambleístas que debemos regirnos bajo el marco constitucional, no podemos pues violar la Constitución. Eso tiene que ser, eso está tácito e implícito ahí. Entonces, lamentablemente, los otros votos sí fueron a favor de la ley. Yo, vuelvo y repito, yo apuesto mucho a lo interno de la persona, al razonamiento lógico, a ese sentido común, y a no dejarse llevar por ese ser coaccionado, ya sea por una amenaza o ya sea simplemente por otras personas que tratarían de llamar y en ese momento decir la forma de votar. Yo considero que este es el momento de nosotros, de mostrar al pueblo, de mostrarle a nuestros hermanos ecuatorianos que sí estamos de la mano con ellos, sí estamos para lo que fuimos electos, que es llevar unas leyes que sean acorde a las necesidades. ¿Qué más necesidad que esta, César? ¿Qué más necesidad que esta en la que nos encontramos en estos momentos? Mi visión para el día de mañana va a ser un debate muy fuerte, va a ser un debate donde se va a tocar fibra, cuando digo fibra se va a tocar el sentido humanitario, y esto va a ser sumamente importante escuchar el día de mañana. Desde la Bancada de la Revolución Ciudadana, que somos alrededor de 30 miembros, pues vamos a mantener nuestra postura, y si esta ley continúa estando así, si no se acogen los cambios necesarios, los aportes de diversos asambleístas, fíjate César, aquí hago un paréntesis, casi alrededor de más de 15 asambleístas, me atrevo a decir, presentaron propuestas a este proyecto de ley y no fueron acogidas. Una que otra, alguna mención, pero discúlpame, no fueron tomadas en cuenta como tendría que haberse hecho este primer documento para el debate. Entonces yo pienso que mañana esos asambleístas van a presentar su postura, que son de distintas bancadas, van a presentarlas en el pleno de la Asamblea Nacional, y vuelvo y repito, espero y apelo a ese razonamiento humano, a ese razonamiento lógico, para poder obtener una ley que en verdad vaya y tenga ese nombre, porque es muy bonito decirle ley humanitaria, sí suena muy bonito, pero si el contenido no lo es, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces mi visión para mañana es que va a ser un debate que en verdad va a estar fuerte, pero que va a ser enriquecedor con el tema de la ley. Y ojalá el presidente de la comisión pues recoja todos estos aportes y lo analicemos en la mesa para el segundo debate y se logre sacar un proyecto de ley que en verdad sea de carácter humanitario. Exactamente, que sea para los intereses del pueblo, ¿no? Y de todos, ¿no? No Para los solamente para intereses y las unas necesidades del del pueblo. pueblo, Las exacto. necesidades del pueblo. Exactamente. Exactamente. Justo lo que estábamos diciendo es que sea para todos y no solamente para un grupo. Estimado asambleísta, el día de mañana entonces está convocada ya para el primer debate. Esperemos que esas propuestas pues obviamente lleguen a oídos de la comisión, del presidente de la comisión, como usted bien dice, y bueno, ojalá ahora sí le puedan dar el nombre de humanitaria a ese proyecto de ley. Le dejo con Así su es. último mensaje, mi estimado asambleísta, como para todo el pueblo. Bueno, mi mensaje como ha sido siempre, primero también no los saludé a la entrada de mis hermanos ecuatorianos migrantes, a los cuales represento, que también están en el exterior, muy preocupados porque tienen familiares aquí que están enfermos, muchos familiares en Guayaquil, muchos familiares en Manabí, muchos familiares de la costa, y están muy preocupados, recibo mensajes, recibo llamadas, incluso todavía hay muchos hermanos ecuatorianos que están parados en aeropuertos, para lo cual también ya aprobamos una resolución para que sean traídos pronto, pero vuelvo y repito, nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance como asambleístas. Hacemos todo lo que nos está enmarcado en el ámbito constitucional, pero lamentablemente el Ejecutivo ha dejado mucho que decir, lamentablemente el Ejecutivo con sus acciones ha dejado mucho que desear por parte de la ciudadanía. Mi mensaje para ellos es que tengan esa mente positiva, esa fe de que vamos a salir adelante de esto, y cuenten con un grupo de asambleístas que en realidad sí quieren trabajar para la comunidad ecuatoriana, para los hermanos ecuatorianos, para nuestro pueblo, y crear una ley en verdad que se llame de apoyo y humanitario. Así que, César, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias por permitirme esta ventana comunicacional en este programa, y espero volver a estar pronto aquí para poder dar mejores resultados, mejores noticias de lo que se está trabajando con este proyecto.
Así es, estimado asambleísta, y queremos agradecerle a usted por habernos abierto la posibilidad de entrar a su hogar por medio de la tecnología y tenerle aquí en Hoja de Ruta Radio. También decirle que obviamente esto tiene que difundirse más. Lastimosamente, los grandes medios de comunicación no hablan de esto. La noticia posiblemente sea de que posiblemente mañana ustedes se abstengan de votar por la ley. Esa va a ser la Sí, noticia. y el titular Posiblemente. va a ser, ya lo pronostico, el titular va a ser asambleístas de la Revolución Ciudadana se oponen al proyecto de ley humanitaria. Eso va a ser el gran titular. Exacto. Pero no van a explicar que nos estamos oponiendo o podríamos oponernos porque es una ley que no está beneficiando al pueblo ecuatoriano, que más bien le está metiendo la mano en el bolsillo cuando se pueden tomar otras acciones de recaudación y no las ha agotado el actual gobierno. Entonces, pero lamentablemente va a ser así. Pero nosotros sabemos que confiamos en nuestra comunidad, confiamos en nuestro pueblo, confiamos en nuestros hermanos ecuatorianos y sabemos que ellos nos van a dar la razón y el tiempo nos va a dar la razón, César. Exactamente, y eso es el papel también que jugamos nosotros, los medios alternativos, de dar a conocer esto para que el pueblo conozca, para que el pueblo sepa qué es lo que se está tratando en la Asamblea. Nuevamente, muchísimas gracias, señor asambleísta, y nosotros regresamos ya en la noche con el informe, el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Antes de eso estaremos con el programa histórico Tiempo Ahora. No dejen de acompañarnos aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias, señor Cuídense asambleísta. mucho, Hasta la próxima. cuídense mucho, un fuerte abrazo. Gracias, igual.